Pisarello, diputado por Barcelona de En Comú Podem y representante de la Comisión de Exteriores, portavoz de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto escucharlos y verlos. ¿Cómo estamos? Justamente, precisamente las declaraciones de Kissinger las rescatábamos de tu timeline en Twitter, donde citabas precisamente que tras la implicación de China es posible abrir negociaciones para parar la guerra de Ucrania antes de que acabe el año. Ya no son Lula o Petro, sino hasta gente como Kissinger quien lo ve. Europa debería actuar de una vez con voz propia y apostar por la vía de la paz. Esto tuiteabas, Gerardo. ¿Crees que es factible este escenario? Bueno, yo lo que creo en la línea de lo que se comentaba ahora, que es un escenario que lo está viendo gente nada sospechosa, ¿no?, de ser los grandes adalides de la paz. No solamente es el caso de Kissinger, como decíamos, como se comentaba ahora, ¿no?, que tuvo una participación, como sabemos, clarísima, por ejemplo, en el golpe de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, pero que es un señor realista. Es un señor realista que entiende la geopolítica, que no se engaña, que no se autoengaña, que ve lo que está ocurriendo, ve cómo se está produciendo efectivamente un cierto declive del papel hegemónico de los Estados Unidos y que lo que plantea es que en una época, digamos, de la tecnología de la destrucción se ha desarrollado tanto que podría extinguir, digamos, el planeta en un abrir y cerrar de ojos, pues hay que buscar una salida negociada. O sea, yo creo que Kissinger es un señor que quiere evitar lo de la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Una potencia, digamos, que pierde su hegemonía, antes de perderla está dispuesta a arrastrar al mundo, digamos, a la guerra. Y a una guerra que en este caso sería una guerra, como digo, seguramente que comportaría, digamos, la extinción de la humanidad como tal por el tipo de armas destructivas que hay en juego. Pero también creo que no es solo Kissinger, o sea, cuando veo a un señor como Jeffrey Sachs, por ejemplo, un neoliberal que en los años 90 impulsó terapias de shock en Bolivia y en muchos países de América Latina, y ahora está diciendo lo mismo, que hay que buscar una salida negociada, que esto es una barbaridad, que no llega a ningún sitio. Y si les soy sincero, no sé si eso ya lo comentasteis o no, pero hoy me levanté leyendo el artículo central del País firmado por Juan Luis Cebrián, que se llama Nixon en América. Y Cebrián, que es un señor que, digamos, es un conocido hombre de régimen, ¿no?, de toda la vida, y el artículo de Cebrián contiene palabras, digamos, mucho más duras incluso que las de Kissinger. En ese artículo, Cebrián dice que hay una propaganda asfixiante sobre la guerra, que no sabemos efectivamente lo que está pasando, una propaganda asfixiante de la que el propio país forma parte, digamos, habría que decirlo de manera clara. Dice que se están produciendo inversiones multimillonarias en armamentos que no se justifican, que no hay debate parlamentario, que nos están engañando diciendo que esta guerra se puede acabar con una derrota de Rusia, que eso sería una cosa totalmente absurda, y llama, como digo, a defender cosas como las que está defendiendo Kissinger, como las que defendió Jürgen Habermas, el filósofo alemán, hace poco, ¿no? Que también Habermas es un señor que apoyó algunas de las intervenciones militares anteriores que produjo la OTAN en Europa. Y sin embargo, también Habermas está diciendo, ¿pero dónde vamos? Esto es una locura absoluta, estamos arrastrando a la humanidad a un escenario que puede ser irreversible, y creo que curiosamente hay voces conservadoras que comienzan a hablar también en esa dirección. Por eso yo decía, ya no somos solamente nosotros, ya no es el documento que firmamos, yo mismo lo firmé como representante de los comunes tras la conferencia de paz que organizó Podemos, ya no es lo que decimos nosotros, no es lo que dice Petro, no es lo que dice Lula, sino que hay voces conservadoras, incluso algunos exhalcones, que tienen una visión realista de la geopolítica y que dicen esto no puede continuar así. Se ha cortado la conexión con Gerardo. Y a sumar. No, ya te tenemos, Gerardo, me parece. Gerardo Pisarello. Ucranianas, pero no solo. Y también, naturalmente, por las consecuencias que está teniendo en la economía del planeta, provocando hambrunas, provocando, digamos, falta de fertilizantes, aumentando las desigualdades en el conjunto del planeta. Gerardo, Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, te quiere formular una pregunta. Voy contigo, Carlos. Gracias. Bueno, un placer siempre tener delante a mi querido Gerardo, y creo que es evidente que en estos procesos bueno, pues tiene mucho que ver el que bascule el platillo de la balanza a nuestro favor, a quienes defendemos avanzar hacia la paz, bueno, pues estos elementos desde el punto de vista económico. ¿Hasta qué punto consideras, Gerardo, que bueno, pues empiezan a pesar más
estos elementos que tienen que ver con otra parte de la acumulación capitalista, y es bueno, pues la reconstrucción o los efectos negativos que puede tener mantener la inflación bueno, pues ciertamente un poco elevada durante estos próximos años, van a pesar más que los intereses de las empresas energéticas y los intereses de las empresas de armamento. A ver, que se están dando dentelladas entre los tiburones. Lo que digo es a ver si de alguna manera conseguimos que bascule un poco a nuestro favor eso, bueno, pues para que la paz sea el único camino. Gerardo. Bueno, yo desde un principio lo dije, yo creo que necesitamos urgentemente un movimiento civil por la paz y contra la guerra mucho más potente del que hemos tenido, digamos, hasta ahora, ¿no? Entre otras razones por esa propaganda asfixiante que hay alrededor de la guerra, pero creo que la reflexión de Carlos es, digamos, atinadísima. En este momento, estas guerras, más allá de lo que se diga hipócritamente, no son guerras por razones morales, ni guerras de democracias contra autocracias. Aquí, obviamente, hay una cuestión geopolítica y también de intento de acceso a recursos energéticos básicos, y por lo tanto, digamos, hay dos partidos muy importantes que están impulsando esta guerra. Uno es el partido de las armas, ¿no?, del lobby armamentístico, y el otro pues es el del lobby de los combustibles fósiles. Esto está clarísimo en el caso de los Estados Unidos, y no sabemos si ese complejo militar fósil industrial es capaz, digamos, hasta dónde está dispuesto a arrastrarnos, ¿no? Porque es el que está controlando en buena medida la actitud de los propios políticos, ¿no? Es el que está condicionando la actitud de Biden, es el que en última instancia pues están condicionando la actitud del Reino Unido, que junto con los Estados Unidos son los, digamos, los mayores halcones en esta guerra, que consiguieron arrastrar al Partido Verde alemán, que la verdad es vergonzoso escuchar las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de los verdes alemanes. Uno piensa en Petra Kelly y en tantos verdes pacifistas y la verdad que se le cae la cara de vergüenza. Y el problema que tenemos es que la Unión Europea, digamos, con Borrell como portavoz, está actuando no de portavoz de una Europa autónoma, sino intentando hacer una síntesis entre lo que le pide el Reino Unido, lo que le pide el gobierno Biden, lo que piden digamos, los verdes alemanes. Y esto es terrible porque le quita a Europa toda posibilidad de autonomía. ¿Qué puede ocurrir en ese sentido? Bueno, claro, puede ocurrir que en esas dentelladas, pues esos tiburones nos acaben, digamos, aniquilando a todos. Eso es un escenario que está ahí, que no se puede menospreciar, que no es un escenario que sea apocalíptico. Vemos las armas, como digo, que están en juego, y eso podría ocurrir. Las razones económicas, como dice Carlos, pueden pesar. Claro que pueden pesar. Carlos sabe mucho de esto, pero Estados Unidos está en una situación, digamos, de posible default y muy, muy grave, si no fuera porque tiene la máquina para emitir billetes. Pero esto también comienza a ponerse en cuestión, porque lo de China ya no es, digamos, simplemente una potencia en ascenso que produce bienes muy elementales, ¿no?, del todo a 100 para entendernos, sino que es una potencia económica, tecnológica, que se expande comercialmente, que todavía no utiliza, digamos, al menos por ahora, no utiliza el imperialismo militar para imponerse en otros sitios, pero que tiene una enorme potencia económica y que está, digamos, convenciendo a muchos países del sur global, lo que acaba de ocurrir con Brasil, por ejemplo, que incluso, digamos, tiene sentido impulsar una economía que no esté centrada solamente en el dólar. Es decir, ¿cómo van a pesar estas razones económicas, estos cambios que se están produciendo para que haya, digamos, para que la guerra para que se impulse un alto el fuego? No lo sabemos, porque yo veo que los dos escenarios están sobre la mesa. Un escenario que es el de la locura, que es el del suicidio, que es el que el partido militar, industrial, energético nos arrastre a una guerra en la que haya intervenciones nucleares que serían realmente irreversibles, y la otra es que por razones de realismo, no solamente las personas de izquierdas que somos antimilitaristas y pacifistas impulsemos esa paz, sino incluso contando con conservadores, como digo, con pasados, digamos, bastante infames en algunos casos, como puede ser el caso de Kissinger, de Jeffrey Sachs y de tantos otros, y bueno, pues haya algo de realismo y se pueda llegar a negociar un alto el fuego y una salida negociada para esa zona. ¿Qué puede desequilibrar esa balanza? Pues yo creo, y a mí me parece que sería importante, que la desequilibre la sociedad movilizada, que la desequilibren esas mismas multitudes que salieron a la calle en toda Europa cuando fue la guerra de Irak,
y que aquí consiguieron que el Partido Popular perdiera las elecciones, entre otras cosas, y que el siguiente gobierno, el de Rodríguez Zapatero, comenzara al menos retirando las tropas de Irak. Creo que necesitamos algo similar, pero para que eso ocurra, pues hay que salir de la burbuja de la propaganda, hay que ser capaces de pensar críticamente, es decir, y hay síntomas. Yo aconsejo a todas las personas que nos están oyendo que lean lo que dice hoy, lo que dice Cebrián en la página central del País, ¿no? Ya digo, un señor monárquico, un cortesano de toda la vida, un hombre de régimen, que dice que esto es un desastre. Pero yo creo que nuestra responsabilidad, en todo caso, como fuerzas de izquierda, es impulsar esas movilizaciones, es dar el discurso público, no callarnos en eso, defender a los presidentes del sur global que vinieron aquí. A mí me pareció vergonzoso como en algunas entrevistas que le hicieron a Lula y a Petro intentaban por todas las vías que Lula y Petro dijeran que todo lo que hace la OTAN está bien y que esto es una guerra de países democráticos civilizados contra autocracia. Y no lo consiguieron. Tanto Lula como Petro criticaron la invasión rusa, criticaron la agresión rusa, dijeron que eso era, digamos, inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, pero recordaron lo obvio, que detrás del legítimo derecho a la defensa que puede tener, digamos, Ucrania, pues hay un matón mayor, que es la OTAN, hay un matón mayor que son, como decíamos, el partido del lobby armamentístico y del lobby energético, y que por lo tanto no se los puede perder de vista. Y si queremos un escenario, digamos, que un escenario de paz se abra camino, pues tiene que ser recordando qué es la OTAN, qué fue históricamente la OTAN, y que no va a salir de ahí la propuesta de paz, ¿no? Gerardo, ¿crees que la posición de Kissinger tiene que ver con un dato que dábamos antes, que es que el gasto de Estados Unidos en Ucrania ya supera la mitad de sus gastos en la guerra de Vietnam? ¿Crees que desde Estados Unidos ya empiezan a considerar que la paz sería rentable? Bueno, yo creo que absolutamente. Como decíamos antes, Estados Unidos tiene un problema, digamos, de deuda pública enorme. Si eso pasara en cualquiera de nuestros países, pues ya tendríamos a los señores de negro de la troika, ¿no? Volviendo, digamos, al ataque, que amagan cada tanto, digamos, con eso, ¿no? Efectivamente, los Estados Unidos tienen un problema enorme. Digamos, la idea esta que se vendió desde un comienzo, que pues Rusia era un país prácticamente en fallida, que acabaría siendo derrotado y humillado de manera inminente, pues está visto que desde el punto de vista de la realidad, pues era absolutamente falso, ¿no? Y que, digamos, esta guerra por encargo en la que Estados Unidos y Europa, digamos, en menor medida, ponen el dinero, ponen las armas, pero la gente de Ucrania pone los muertos, pues no está llevando a una buena solución absolutamente para nadie. Absolutamente para nadie. Y a mí no me extrañaría que incluso en los Estados Unidos comiencen a crecer las voces, digamos, contrarias a que esto se mantenga, ¿no? Así que sí, creo que esa cuestión económica me parece que es absolutamente fundamental. Yo escuchaba a Borrell decir, a mí ya me gustaría invertir en hospitales, me gustaría invertir en educación, pero tenemos que seguir enviando armas para proteger a Ucrania. Armas para proteger a Ucrania, ¿para que pase qué exactamente? ¿Hasta cuándo? Cuando se están produciendo, como decimos, miles y miles de muertos cada semana. Eso es lo que quiere la mayoría de la población ucraniana. Yo no lo tengo nada claro, ¿no? Y la verdad que me produce una enorme vergüenza cuando escucho a Borrell pronunciar esto, porque teóricamente es el representante español, pero en realidad no es España la que está hablando como portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. La que está hablando es el Reino Unido, quien está hablando es el lobby armamentístico de los Estados Unidos, ¿no? Quien está hablando son los gobiernos de Europa que ya capitularon, digamos, ante esa situación. Pero yo creo, pensando, por ejemplo, en la presidencia española de la Unión Europea, que nosotros tenemos que presionar mucho, lo digo nosotros como grupo confederal, para que, digamos, España lidere una propuesta de paz, para que España se aleje de lo que está diciendo Borrell, para que España se aleje, pensando en el PSOE, más a lo que dice, por ejemplo, el expresidente Zapatero, que cuando vino Lula también publicó un artículo en El País diciendo que había que escuchar más a Lula, y eso quiere decir, digamos, entre líneas, más Lula, menos Borrell, ¿no? Más Petro, menos Borrell. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de presionar al Partido Socialista para que el gobierno de España, en la presidencia de la Unión Europea,
deje, digamos, de tener una posición seguidista incondicional respecto de lo que plantea la OTAN y sea capaz de abrir digamos, unas negociaciones que conduzcan a un alto el fuego, que ya digo, es lo que plantea Jürgen Habermas desde Alemania, es lo que plantea gente conservadora como Nixon, es lo que plantean los sindicatos italianos, la CGIL, por ejemplo, en Italia, es lo que plantea el Papa, lo que plantean sectores cristianos. Eso, y conseguir que eso se note en la calle, y que esa presión se note en la calle para que pueda llevarse a término. Gerardo Pisarello, diputado por Barcelona de En Comú Podem en Madrid, secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de la Comisión de Exteriores. Gracias por acompañarnos en el tablero. Muchas gracias a vosotros, un placer enorme. Un placer, nos volvemos a ver.